Hoy vamos a hablar sobre el papel del ingeniero industrial en el sector transporte. Primero que todo vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema. Posteriormente a esto se expondrá una entrevista realizada a un ingeniero industrial que se desempeña en el sector. El transporte es una de las actividades más importantes del sector terciario y consiste básicamente en el traslado de mercancías o de personas de un lugar a otro. Por tanto, el sector transporte se clasifica como un servicio, ya que no produce bienes materiales, sino que provee a la población de servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. El transporte es un sector estratégico básico para la economía del país por diferentes razones. La principal es que garantiza la movilidad de las personas. También ayuda a la circulación de las mercancías y a su vez es una herramienta para incrementar la productividad de diferentes sectores. Según el Banco Mundial, el transporte es un motor fundamental para el desarrollo económico y social de un país, ya que genera oportunidades para los pobres y mejora la competitividad de la economía. Los transportes en Colombia están regulados por el Ministerio de Transporte, que es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. Los medios que se utilizan en este sector son los medios de transporte y estos se articulan en sistemas de transporte que a su vez se dividen en tres: transporte marítimo, terrestre y aéreo. El transporte marítimo es el más utilizado cuando hablamos de transporte internacional de mercancías, el cual trata más que todo de productos que no tendrán consumo prontamente. Un ejemplo de empresas en el transporte marítimo son el Transporte Expreso Palmira S.A. que se encuentra en Buenaventura y Petromar Ltda. Que se encuentra en Cartagena. El transporte terrestre es el más utilizado para aquellas distancias que son más cortas. Existe el transporte terrestre de mercancías y de pasajeros. Empresas de mercancías como por ejemplo Servientrega y Coordinadora, y empresas de pasajeros como Copetran, Brasilia, Concorde, entre otros. El transporte aéreo se puede decir que es el más desarrollado por el tema de la existencia de una economía global. En la actualidad, el sector transporte aéreo en Colombia ha venido alcanzando un desarrollo considerable. De hecho, de acuerdo al último informe de estudios sectoriales de la aeronáutica civil, el transporte aéreo cerró el 2018 con cifras récord, transportando 37.7 millones de pasajeros durante el año, tanto nacionales como internacionales, una cifra que nunca se había alcanzado en ningún periodo. Y acá en Colombia, la empresa que lidera el mercado es Avianca y compite con otras empresas como LATAM, EasyFly y las aerolíneas de bajo costo que surgieron recientemente como Viva Colombia y Satena. A continuación se expondrá una entrevista realizada a la ingeniera industrial Jessica Borbón, que se desempeña en el sector transporte, trabajando en las oficinas de Avianca en Bogotá. Hola, mi nombre es Jessica Borbón, soy egresada de la Universidad de los Andes y me gradué en el año 2016. Hasta el momento no he realizado ningún otro tipo de estudios, pero me gustaría realizar un magíster en Administración de Negocios, un MBA. Bueno, la historia del proceso de selección con Avianca es la siguiente. La convocatoria la encontré por la página de la universidad. Ahí me permitía enviar mi hoja de vida y mis datos. Luego me contactaron y me dijeron que tenía que realizar primero unas pruebas psicológicas de personalidad. Cuando las aprobé me citaron a un assessment grupal en las instalaciones de ellos. La actividad era en grupo de discusión para ver cómo interactuabas con las demás personas. Luego de ese assessment seleccionaron a 4 personas y nos citaron a una entrevista ya más personal. La primera parte de la entrevista fue los 4 haciendo una negociación y al final ya fue una entrevista personal con el director del área para conocernos un poco más y así de esta forma fui seleccionada.
Llevo trabajando en Avianca 2 años, más o menos año y 10 meses, y el proceso de adaptación fue un poco difícil porque al ser el nuevo sector, al ser el sector de la aviación, es un sector que está en constante cambio, todos los días pasa algo nuevo, todos los días se aprende algo nuevo, entonces el inicio, el aprender todos los nuevos términos, el aprender cómo funciona las restricciones operacionales y todo ese tipo de cosas fue difícil. Entonces la curva de aprendizaje yo creo que es casi de un año para tú realmente entender en lo que estás trabajando y entender la importancia de lo que estás haciendo, pero pues en general esa fue mi experiencia. El perfil que estaban buscando era un ingeniero industrial o administrador de empresas o ingeniero de otro tipo, con mínima experiencia de 0 a 1 años trabajando. Pedían requisito de inglés, también me hicieron una prueba de inglés, y ya, nada más. Mi área se llama Dirección General de Planeación de Red e Itinerarios. Mi cargo se llama Analista de Planeación de Red. Lo que hacemos en mi área es dar tanto en el corto plazo como en el largo plazo, planear las rutas de Avianca, a dónde vamos a volar hoy y dónde vamos a volar en 5 años. Esto lo hacemos teniendo en cuenta estudios de mercado, estudios de competencia, estudios de rentabilidad que hacemos a nuestras rutas actuales, y lo que vamos haciendo es moviendo también un poco el uso y la utilización de los aviones para lograr así una mejor rentabilidad para la compañía. En general, mi área toma bastantes decisiones, es la que decide el norte estratégico de la compañía. Entonces, desde mi rol, las decisiones que tomamos siempre, en este momento estoy trabajando en el largo plazo, lo que tomamos siempre es a dónde vamos a volar el próximo año, con qué aviones lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿Qué tipo de información utilizamos para esto? Entonces, hacemos estudios de competencia para ver la competencia, cómo se está moviendo y cómo nos puede influir con lo que estamos pensando hacer. Hacemos estudios de mercados para ver mercados potenciales a donde quisiéramos volar y mercados que de pronto se están cayendo y que ya no son tan potenciales, cómo podemos hacer para bajarles capacidad y que se vuelvan rutas más rentables. También hacemos estudios financieros y económicos para evaluar la viabilidad de nuestras rutas. Entonces, las rutas ya existentes analizamos cómo se han comportado, cómo han sido el incremento de pasajeros, cuánto ha sido la tarifa media de los tiquetes y qué tipo de estrategias podemos utilizar nosotros para ir mejorando y ir aumentando la rentabilidad de la compañía. Bueno, como para nadie es un secreto, bien que está pasando en este momento por una situación en la que está cambiando de estrategia, no para una estrategia de crecimiento, sino para una estrategia de eficiencia económica. Entonces, a partir de este año hemos tomado bastantes decisiones difíciles en nuestra área. Por ejemplo, una de ellas es la decisión de qué estaciones cerrar y qué rutas no volar más, debido a que no son rentables o debido a que ya no están en el norte estratégico de la compañía. Adicional a esto, cuáles sí vamos a volar y cuáles vamos a abrir. Esto toma un riesgo gigante porque todo lo que nosotros hacemos es basado en pronósticos y esperando que el mercado, la economía y todo se comporte como nosotros creemos que se va a comportar, pero pues si no llegara a pasar, digamos que nuestra decisión tendría un poco de no saber qué pueda pasar. Por eso también hacemos un poco de escenarios, el más probable, el menos probable, variando varias cosas como, no sé, el PIB, la TRM, factores económicos, factores de mercado, para ver qué pasaría si el mercado se cae, para que nuestra decisión sea mucho más acertada. Mi desempeño es medido por unos objetivos que nos asignan al comienzo de año. Están cargados en la aplicación en la que manejamos toda la parte administrativa, que se llama SAP. Ahí yo cargo mis objetivos que anteriormente mi jefe y yo hemos discutido cuáles van a ser los objetivos del año. Y al final del año tengo unos objetivos personales, unos objetivos de grupo y tenemos unos objetivos como compañía. Entonces, al tener estos objetivos cargados en SAP, cada
meses me van asignando, yo tengo que ir viendo cuánto de ese objetivo he cumplido y mi jefe le va dando una calificación hacia el final del año, él concluye si cumplí o no mis objetivos y tenemos una asignación de calificación de bajo, medio, alto y dependiendo de esta calificación es que hay unas variables que nos pagan más o menos dependiendo de esto. Yo creo que no solamente en el sector de transporte, sino en general en los sectores de la economía, un ingeniero industrial es muy importante porque tenemos esa visión 360 de lo que podemos hacer en una compañía, tenemos ese análisis numérico que es muy importante para tomar decisiones, pero adicional también tenemos ese pensamiento estratégico, esa visión global de las dos cosas, lo cual hace que las funciones y el tipo de decisiones que se tomen en diferentes roles sean mucho más acertados y sean mucho más orientados hacia una eficiencia económica. Pues realmente en mi área es un área muy diversa. Hay ingenieros industriales, administradores de empresas, administradores de logística, hay ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, hay economistas, hay financieros, hay ingenieros aeronáuticos. Realmente es un mundo muy diverso. Esto hace que nuestro grupo sea mucho más interdisciplinario y la toma de decisiones sea desde diferentes puntos de vista, lo cual hace que sea muy acertado el trabajo que hacemos. ¿Qué tan frecuente es? Es muy frecuente. O sea, la mayoría de mis compañeros son ingenieros industriales. Sí hay de otras profesiones, pero yo creo que del 100% de los que trabajamos en Avianca, casi un 60% somos ingenieros industriales. Entonces es muy frecuente encontrarlos en este tipo de sectores. Yo creo que el factor diferenciador que hay entre los ingenieros industriales es precisamente esa visión 360 y ese pensamiento sistémico que tenemos hacia la hora de tomar decisiones. Si bien es cierto, las demás profesiones también son importantes y aportan mucho a la hora del trabajo, yo creo que el ingeniero industrial se diferencia y debe tener esa capacidad analítica y numérica para poder llegar a una decisión estratégica y generar oportunidades de mejora para la compañía.